Como todos sabemos, el archivo principal de un sitio web es el index.html. Y desde que comenzamos este curso hemos agregado el index.php por la tecnología que estamos manejando. Y cuando un directorio tiene los dos archivos, es el Apache el que se encarga de definir cuál va a mostrar a la hora de acceder al sitio. Voy a ir al bloc de notas y voy a crear un nuevo documento que va a ser un HTML base. Va a decir index alternativo y va a tener como mensaje un encabezado que diga index versión HTML. Y esto lo voy a guardar en el raíz de la página web como index.html. Entonces tengo las dos versiones, tengo el index.php y tengo el index.html. Si voy al navegador y actualizo, podemos ver que el localhost sigue respondiendo con el index.php. Sin embargo, si le digo explícitamente que quiero el index.html, vemos la versión HTML. Y es muy probable que en algunos escenarios tengamos que modificar cuál es el archivo que queremos mostrar y no tengamos que trabajar con el .php. Puede que nos hayamos descargado algún paquete instalable cuyo documento principal, en vez de un index.php, sea default.php, por ejemplo, en cuyo caso, si no existe el index.php, el servidor no va a responder con la página web por defecto. A ver, volvamos un segundito al explorador de archivos. Y voy a hacer lo siguiente, le voy a decir al index.php por un segundo que pasa a ser intro.php. Vuelvo a la web. Elimino el index.html de la petición. Vemos que sigue respondiendo el index.html porque es lo segundo que está buscando. Pero si le cambio también el nombre a ese archivo y en vez de ser un index.html le pongo también intro.html, ahora ya no tengo ningún archivo principal. Y si entro al localhost sin indicar qué documento es el que quiero visualizar, va a suceder lo siguiente. Actualizo y me va a mostrar todo el listado de archivos que existen para este directorio, salvo que yo expresamente le diga que quiero el intro.php o el intro.html, salvo que lo haga explícito, el servidor no supo qué hacer. Bueno, en estos escenarios, cuando estamos desarrollando una web y por algún motivo no se llama index.html o index.php, el archivo principal que hemos creado, por medio del htaccess podemos definir cuál es el archivo que queremos mostrar. Y eso se hace por medio de la directiva directory index, el índice del directorio. Separado por espacios, en ese archivo .htaccess acepta todo el listado de nombres de archivos que queremos testear. El primero que encuentre de esta lista es el que se va a mostrar por defecto. Si existen todos, será el primero. Si el primero no existe, probará el segundo. Si existe, lo muestra, y si no, llegará el tercero. O sea que si voy al Notepad, me va a decir que ya los archivos index.html e index.php no existen, y le digo al htaccess que quiero que mi directory index sea intro.html. Si existe, lo va a mostrar. Si no llega a existir, le voy a decir que busque intro.php. Y si no llega a existir, que busque index.html o index.php. De estos 4 nombres de archivos va a ir probando uno por uno a ver cuál existe y es el que va a mostrar por defecto. Guardo, voy al navegador y borro este intro.php y podemos ver que veo el intro.html. Si ese archivo lo eliminamos, vuelvo al explorador de archivos, intro.html lo elimino y vuelvo a la web. Al actualizar, podemos ver que ahora muestra el intro.php. Si hago clic en cualquier vínculo, lógicamente, como van al index.php, no existe. Esto no pasaría después de haber creado toda la página web, sino que pasaría antes, cuando estamos desarrollando la estructura del sitio y nos damos cuenta que no hemos definido un index o por algún motivo estamos trabajando con otro nombre de archivos. Voy a restaurar ahora sí el nombre real de nuestro archivo. No es un intro.php, sino que es un index.php. Y por estar dentro del listado de archivos que sí existen, cuando vuelva al navegador y actualice, me vuelve a responder la página web normalmente.
porque está dentro de los 4 archivos que hemos definido. Tenemos el intro.html que no existe, luego probó el intro.php que no existe, luego probó el index.html que no existe, y lo último que probó fue el index.php que sí lo encontró y es lo que sirvió, lo que mostró, lo que devolvió en el navegador. Entonces, por medio de esta directiva, podemos definir cuál es el archivo o el listado de archivos que hay que testear. Al primero que dé verdadero es el que se devuelve en el navegador por defecto si no pedimos uno a priori. Otra directiva que es importante es tener presente qué sucede cuando no existe ninguno de los archivos indicados en el directory index. Como bien vimos recién, el navegador nos mostró un listado de archivos. ¿Por qué? Porque el Apache ofrece una de 2 respuestas si no hay un index. Por un lado, la posibilidad de denegar el listado de recursos por medio de un mensaje de forbidden, de prohibido, y por otro lado mostrar todo el contenido de los archivos y carpetas que hay en nuestra página web. Lógicamente, en la carpeta principal de la web no vamos a crear un archivo que no sea el que se busca por defecto, el index.php o el index.html, porque hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas bien. Ninguna persona a conciencia haría un intro.php. Ahora, lo que sí puede suceder, y es un escenario probable, es que alguien pida del localhost una carpeta probando suerte, como puede ser la carpeta setup. Si alguien está probando suerte y escribe setup, no hay un index por cada carpeta que hemos creado, no sería lo lógico, lo racional, y entonces el Apache respondió con su comportamiento por defecto, y su comportamiento por defecto es listarme todos los archivos que hay. Me dice que hay arrays.php, configuración PHP, funciones PHP. Si bien a la hora de cliquear cualquiera, si toco configuración PHP y lo abro, no vemos nada porque lógicamente esto se procesa por medio del Apache y si este archivo no hace echo, print o bar dump de ningún dato, no vemos respuesta. Pero los que sí puedo ver son, por ejemplo, el online.ini, donde está toda la configuración de mi sitio web. Entonces, mostrar el listado de recursos adentro de un directorio puede llegar a ser un tema sensible en la seguridad. Este comportamiento de que se liste todos los recursos que hay en un directorio o de negarlo, se maneja por medio de la directiva options. Options en el Apache en realidad hace muchas otras cosas, pero solamente me interesa reducirlo a este asunto en particular. Por medio de la indexación definimos este listado. El options con menos indexes genera el forbidden. El options con más indexes o con indexes sin el más asume que se quiere aplicar, por lo cual genera el listado de recursos. Si vuelvo al bloc de notas y le digo que quiero en otra línea, lógicamente, que el options sea menos indexes, desde el momento que guarde esto y vuelva al navegador, cuando quiera actualizar, no este archivo que ya estoy visualizando, cuando quiera actualizar la carpeta setup, voy a ver que el servidor me contesta con un mensaje de prohibido. Estos mensajes son un código, en este caso el código 403, y la respuesta. Tengo un error 403 que es prohibido. No tengo permisos para ver setup en este servidor. Pero la configuración global del Apache es que cualquier otro sitio que se configure en este equipo, en esta máquina, sí se listan las carpetas. Ahora, ninguna carpeta que carezca del archivo que se pide en el directory index va a poder ser examinada. Si yo pido uploads, también está prohibido que lo vea, pero si quisiese explorar los archivos adentro de uploads, podría crearle un htaccess a esta carpeta y volver a habilitarle el indexes. Porque todas las directivas se van heredando, pero si entro a alguna carpeta y le creo su propio htaccess, lógicamente le estoy cambiando el comportamiento a esa carpeta. O sea que si vuelvo al bloc de notas, creo un nuevo archivo que lo guardo en uploads y le pongo como nombre .htaccess y le digo a esta carpeta que sí, quiero un options indexes o más indexes, que es lo mismo, lo guardo, vuelvo al navegador y solamente para la carpeta de uploads, si actualizo, puedo explorar el listado de recursos y es heredado. Las subcarpetas las puedo explorar. Lógicamente esto es algo a conciencia, cada uno decide cuáles son los recursos que pueden ser explorables y cuáles son los recursos que no pueden ser explorables. Ante la duda, mi consejo
como desarrollador ante la duda es todos los recursos en menos indexes. Desde el raíz hacia adentro, cualquier carpeta que no tenga alguno de estos archivos que deniegue el listado de recursos, por una cuestión de seguridad y de privacidad. Y de esa manera entonces el servidor responde con un mensaje de error. Y continuando con este tema de los mensajes de error que devuelve el servidor, el protocolo HTTP tiene un comportamiento que a cada petición, cualquiera que hagamos, pedir un video, pedir una foto, pedir un PDF, pedir un HTML, a cada petición que hacemos, el servidor responde con un código que representa el estado. Todos los códigos 400 son errores por parte del usuario, por parte del cliente. Por ejemplo, el error 404 de un archivo o carpeta no encontrado, y lo que vimos recién, el error 403 que es el forbidden del menos indexes. Los códigos 500, por ejemplo, son todos errores por parte del servidor, como por ejemplo el de el htaccess, el internal server error, que es el error 500, o el 509, que es el ancho de banda excedido. Y ese documento que se muestra que es un HTML, en definitiva, volvamos un segundo al navegador, pidamos una vez más una carpeta que no tengamos permisos, como por ejemplo setup. Esto que estamos viendo es un HTML que está guardado en el servidor. Es un HTML que viene instalado con el Apache, o sea que es un archivo web como cualquier otro que hayamos visto. Si nos fijamos, tiene un doctype, un HTML, un head, un title, un body, o sea que es un documento HTML. Bueno, ese documento que se muestra por defecto también lo podemos alterar. Por medio de una directiva llamada error document, podemos definir nosotros como programadores cuál es el mensaje que se va a mostrar, se va a enviar al usuario. Esa directiva tiene tres acciones posibles. La primera acción es mostrar un mensaje, una cadena de texto que diga no tiene permisos para ver este recurso. La segunda es mostrar algún PHP o HTML propio de nuestra página web, por ejemplo, volver a enviarlo al index.php. Y la tercera posibilidad es reenviarlo a otra URL externa. Entonces, para poder utilizar esta funcionalidad y aplicar los documentos que queremos mostrar, tenemos que hacer en el htaccess una directiva error document, espacio y el código que estamos esperando recibir por parte del servidor. El 404, el 403, etc. Y a continuación, alguna de estas opciones. Primera posibilidad, indicar una URL completa por medio de http y el lugar a donde vamos a redireccionar al usuario. Si vuelvo al blog de notas y le digo que quiero un error document 404 que me envíe a http bitdigitalacademy.com, guardo. Cuando voy al navegador y pido un documento que no existe, que ese es el 404, pido cualquier cosa .html y lo envío, podemos ver que piensa, procesa y una vez que termina de resolver nos redirige a la URL de BloomIT. ¿Por qué? Porque es una de las tres acciones que tenemos para hacer: redireccionar a algún sitio que exista. La segunda posibilidad que tenemos es escribir una ruta absoluta. Una ruta absoluta es aquella que empieza con la barra por delante y eso nos va a reenviar a cualquier archivo que indiquemos adentro de nuestro servidor, empezando por el directorio raíz. En nuestro caso, el directorio raíz es lógicamente donde arranca el index, es decir, la carpeta web. De aquí para adentro podemos indicarle cualquier documento al que queramos acceder. O sea que podríamos hacer lo siguiente. Voy a decirle que el error document para el 404, en vez de ir a la URL de BloomIT, va a ir barra por delante al index PHP, signo de pregunta, sección igual error, ampersand, e de error igual 404. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Le vamos a decir a nuestro index que espere una opción más que sea la sección error y que en base a eso cargue un template. Y ese template va a tener un if o un switch que pregunte cuál de todos los códigos de error recibí para mostrar la respuesta que corresponda. Entonces voy a abrir el archivo index.php y le voy a decir que dentro de todas las opciones que tengo para el switch, voy a tener también ahora la opción
de error. Y en el caso de error, voy a incluir de contenidos el archivo error document, por ponerle cualquier nombre. Y voy a crear un documento adentro de contenidos que se llame error document, y lo único que voy a hacer es indicarle un encabezado que diga error y que haga aquí el eco del get de error. Esto lógicamente tendríamos que validarlo, si existe el get de error, mostrar ese mensaje, y si no, definir uno por defecto, pero para la muestra es suficiente hacer esto. Entonces, hago el get de e y hago un párrafo que diga: su solicitud no se pudo resolver, o usted no tiene permisos para acceder a este recurso. Cierro el párrafo, voy al navegador, pido una vez más un directorio o carpeta sobre el cual no tengamos permisos, como es el caso de setup, y me va a decir, perdón, esto es el 403, quise hacer el 404, pedimos un documento que no exista, y podemos ver que tengo la web de BloomIT con el mensaje de error 404, la solicitud no se pudo resolver, pero podemos ver que se perdió todo el CSS. ¿Por qué sucede eso? Si analizamos un segundo el código fuente, podemos ver que estoy buscando el archivo recursos CSS estilos, y este archivo es relativo. ¿Qué quiere decir que es relativo? Parte de la misma carpeta en la cual está el archivo que estamos solicitando. Como supuestamente yo estoy en la subcarpeta setup, está buscando adentro de setup recursos CSS estilos. Cuando ustedes trabajan con algo así, como por ejemplo mostrar un documento ante determinado error, lo que tienen que contemplar es que de aquí en adelante puede que se pidan carpetas que no existan. Yo puedo haber pedido una carpeta, otra carpeta que no existe. Sin embargo, el servidor Apache va a pensar que adentro de estas subcarpetas está ese archivo error 404. Entonces lo que deberíamos hacer es, en el index, y voy a volver al bloc de notas para esto, donde cargamos todos los recursos de CSS, JavaScript y demás, vamos a decirle que también sea absoluto. Salgo de todas las subcarpetas falsas que recibió la URL, vuelvo hasta el principio, hasta la carpeta raíz, que es la carpeta web, y de ahí entro a la subcarpeta recursos y a CSS. Entonces le vamos a tener que decir nosotros a ese index.php que tiene que salir de todas las carpetas para poder llegar a este recurso. Lo mismo va a pasar con el favicon, y lamentablemente lo mismo va a pasar con todos los vínculos. Ahora, todos los vínculos que yo cliqué van a ser, si no tienen la barra por delante, a partir de donde está parado el documento que estamos explorando. Entonces, las botoneras de las redes, van a un archivo externo. Estos, los que van al index, si los dejo así como están, son desde la carpeta donde estoy parado. Entonces, salgo de todas las carpetas y voy al index, y lo mismo va a pasar con los botones de aquí. Salgo de todas las carpetas y voy al index, y salgo de todas las carpetas y voy al index. Si no, el servidor cree que esa carpeta falsa existe solo porque nosotros le dijimos que si pide algo que no existe, levante el archivo index.php. Vuelvo al navegador, actualizo, y ahora podemos ver que cargó de vuelta todos los recursos propios de este documento, y tengo el título de la sección y el mensaje que corresponde de que la solicitud que se pidió no se pudo resolver. Esto mismo debería hacerlo, lógicamente, para el error 403. O sea que voy a ir al htaccess y le voy a decir que quiero otro error document para el 403 que vaya al index.php, signo de pregunta, sección igual error, y el error igual al 403. Y con esto vamos a aprender la tercera respuesta que ofrece esta directiva. Voy al navegador y voy a pedir un recurso sobre el cual no tenga permisos. Voy a ir a Setup, Enter, y podemos ver que en vez de ver el index.php, veo un mensaje que dice index.php, sección igual error, ampersand e igual 403. ¿Por qué sucede esto? Porque la tercera respuesta que puede ofrecer un error document es que cualquier cosa que no empiece con HTTP ni con barra al principio se asume una cadena de texto literal.
más allá de que le pongamos o no comillas. Entonces, haber pedido un archivo sin ponerle la barra por delante, como es el caso de esta directiva, haber pedido un archivo sin la barra por delante, no se asume un archivo adentro de nuestro hosting, sino que se asume una cadena de texto, un mensaje. Haber puesto esto y haber puesto no tienes permisos hubiese sido lo mismo. Entonces, si no le ponemos la barra por delante, no le estamos indicando que es un archivo adentro de nuestro sitio web. Vuelvo ahora sí al navegador, luego de haberle puesto la barra por delante. Actualizo y podemos ver que ahora sí me dice error 403. La solicitud no se pudo resolver o no tengo permisos para resolver esta solicitud. Entonces, de esta manera podemos definir nosotros cuáles son los mensajes que va a devolver el servidor cuando alguien pida una carpeta que no tenga un directory index o cuando alguien pida algún archivo que no exista solamente porque está jugando con la URL. Y la última funcionalidad importante que nos va a dar un htaccess es poder modificar las configuraciones del PHP. Como bien sabemos, el archivo php.ini es el que se encarga de definir cómo se comporta globalmente el servidor. Sin embargo, no siempre vamos a tener acceso a modificar ese archivo, por lo cual hemos aprendido que también existe la directiva de PHP ini-set, setear el PHP ini. Ahora, si hacemos lo siguiente, voy a ir al blog de notas, voy a crear un nuevo documento que se va a llamar info.php y le voy a decir que quiero hacer un PHP info, que al principio del curso habíamos aprendido que era la función que nos devolvía toda la información del PHP, de cómo estaba configurado. Entonces le voy a decir al navegador que vaya a localhost /info.php. Vamos a ver que tengo PHP 7, me dice la configuración del servidor y aquí abajo empiezan todas las configuraciones del sitio. Y podemos ver que estas configuraciones tienen dos columnas. Una columna local, una columna master. Esas columnas local y master hacen referencia a si se trata solamente de algo que aplica a este sitio que está pidiendo el PHP info o al servidor global, es decir, a todos los sitios en común. Por medio del ini-set nosotros podemos cambiar algunas de estas propiedades, pero no todas. ¿Por qué? Porque por medio del ini-set necesitamos que el Apache haya llegado a procesar el archivo PHP para aplicar alguna directiva. Lo que podemos hacer nosotros por medio del htaccess es configurar estas propiedades también antes de llegar a interpretar el PHP. O sea, en ese microsegundo de negociación entre el cliente y el servidor podemos anteponer alguna configuración definida por nosotros. Para eso tenemos dos directivas distintas. Por un lado, php-flag para todas las propiedades que sean de tipo on y off. Quiero hacer un PHP flag y a esta directiva prenderla o apagarla. Y después tenemos php-value para cualquier otra propiedad que no sea on u off, que sean una cadena de texto o un número o alfanuméricas. Si volvemos un segundo al navegador y nos fijamos, tenemos valores que son de tipo on y off. Vamos a darle zoom. Tenemos valores que son de tipo on y off y tenemos otros que en realidad son cadenas de texto, en cuyo caso estas son PHP flag y estas son PHP value. ¿Con cuál, por ejemplo, quiero mostrar esto? Sabemos que está la apertura corta de PHP, que es el short open tag. Este short open tag por defecto está apagado. Eso quiere decir que si abro un PHP pero no le pongo los 3 caracteres de PHP a la etiqueta de apertura, el Apache lo ignora. Si volvemos al bloc de notas y le digo a este PHP info que no quiero ponerle las tres letras de PHP, sino solamente menor signo de pregunta, esto es la apertura corta. Si vuelvo al navegador a este mismo archivo y le digo que quiero actualizar, ya no tengo más la información del PHP y si veo el código fuente tengo escrito PHP info. Y hemos establecido que esto sería un error grande porque el Apache no interpretaría los comandos que le estamos diciendo y cualquiera que lea el código fuente se puede llegar a encontrar con la conexión a la base de datos o con alguna función que trabaje con el file system. Digo, tiene su grado de inseguridad esto. Entonces, ¿podríamos habilitar esa apertura corta? Sí. Lo que deberíamos hacer es entonces a ese short tag open darle el valor de on u off según corresponda. Entonces, por tratarse en este htaccess, voy a cerrar el otro porque me voy a confundir de vuelta.
En este htaccess le voy a decir que quiero un php-flag, porque esto es de tipo on u off, que al short open tag lo encienda. Entonces, si voy al navegador, actualizo este documento, podemos ver que ahora sí se interpreta ese bloque de código que se abría con la etiqueta corta. Y otra de las directivas que son importantes, que por ejemplo no podemos setear desde el comando iniset, es el upload max file size, el tamaño máximo de upload que podemos subir. Sabemos que por defecto, depende de cómo esté configurado el Apache, el tamaño máximo de upload es de 2 megas. Yo, lógicamente, a este servidor le configuré el PHP ini para 200 megas. De hecho, es el tamaño del máster. Pero imaginemos que esto no lo hubiese hecho, que hubiese estado el servidor configurado en 2 megas. Si yo quiero subir un archivo que pesa más, el servidor trata de subir un archivo, el archivo se rebota y recién después llega al PHP con el iniset que le dice que quiero tantos megas para ser subidos. Entonces, esta es una directiva que sí o sí hay que indicarla o desde el PHP ini o desde el htaccess, que sucede justo antes de llegar al servidor. Entonces, le voy a decir que el upload max file size, que espera un valor, no un on y un off, por lo cual es un php-value, tenga una cifra y luego la m de megas. Vuelvo entonces al bloc de notas y le voy a decir que quiero entonces otra directiva que es un php-value, que para esta directiva le dé 500 megas. Estoy haciendo una red social de videos, por lo cual tengo que aumentar en la capacidad de cada upload. Voy a ir al navegador, voy a actualizar el PHP info y podemos ver que en el valor local, en el local value, que es la primera columna, el valor local que aplica solamente a este servidor, el upload de archivos se extendió a 500 megas, mientras que el valor master, el de todos los sitios, es de 200 megas. O sea que esta directiva es exageradamente útil para ver cómo se va a comportar el sitio con estas directivas, que son comunes configurarlas en un sitio web. Y una vez más, como el archivo htaccess se interpreta antes de llegar a los PHP, todo esto aplica incluso antes de que el usuario vea la web. Entonces, con estas directivas, tanto con el directory index, con el options, con el error document y con el PHP flag o PHP value, podemos mejorar el comportamiento de la página web con respecto a las interacciones con el usuario.